Ya, mi niña, Gabriela Méndez, Andrea Pérez, bienvenida nuevamente esta mañana al trabajo de aplicación informática para la gestión administrativa, ¿ya? A ver, vamos a empezar a hacer algunas aclaraciones y yo necesito que ustedes me digan si está ok o no está ok el trabajo que estamos haciendo en Excel. Voy a compartir en primer lugar una de las planillas que estábamos trabajando. ¿Se ve bien, Gabriela, la planilla? Ya. Sí. Ya. Este era el primer ejercicio que había que hacer, ya, donde ustedes tenían que calcular el valor neto, calcular el IVA, el valor líquido y hacer uso de la función SI en observaciones y en la parte inferior calcular los valores totales de cada una de las columnas. ¿Eso quedó claro? Aquí estaban las instrucciones de ese trabajo. ¿Esta planilla a ustedes les quedó clara? ¿Cómo había que desarrollarla? Sí. Sí. Aquí el cálculo del valor neto, donde había que aplicar la función SI, que había que fijarse en este cuadro que estaba acá. Ya, ningún problema, ¿no es cierto? Recuerden que aquí había que preguntar si el tipo de fono era de una característica o de otra, es decir, si era fijo o si era móvil, iba a salir el valor, como dice ahí arriba. Preguntábamos si en las celdas G4 era igual a esta palabra, fijo, iba a salir 8.990, el caso verdadero, de lo contrario, 9.990. ¿Ya? Era la función sí. Luego había que calcular el valor neto, que era el 19% del... Ya, el IVA, perdón, había que calcular el IVA y era el 19% del valor neto. Ya, recuerden que está la regla de 3 simple, o en este caso lo hacemos directo, ya, donde multiplicamos por 0.19. ¿Sí? Y luego el valor líquido, que era la suma de H4 y 4, es decir, el valor neto más el IVA. Y en el caso de observación, era una cosa parecida al valor neto, solo que en vez de que salieran valores, iban a salir ahora textos. Se preguntaba nuevamente si el valor que estaba aquí en la celda de los fonos era tal cosa. En este caso, si G4 tenía un valor fijo, iba en primer lugar a salir que eso era alta, de lo contrario era baja. Y luego sumábamos, ¿ya? Y aquí aplicamos la función del auto suma. Es decir, con esto ningún problema. Nada sí, de nada. Pero usted Sí. podría hacer así como otro repaso de cómo usted hizo la tabla para comparar. Profesor, yo no tuve la clase pasada porque pensé que era el 10 y era 9. Entonces, Ya, mira, voy a dejar de compartir porque me voy a ir ahora a lo siguiente. Vamos a compartir lo que es la clase propiamente tal. Aquí estamos con ustedes, tercer año B. Me voy a ir a la clase pasada. ¿Ya? Aquí en la clase pasada estaba lo que había que desarrollar. Ya ustedes tenían que el ejercicio de diagnóstico. Este video que tiene ese nombre, ¿ya? El ejercicio de diagnóstico 1, ese muestra cómo se desarrolla o cómo debe desarrollarse la tabla que yo les acabo de mostrar. Ahí está paso a paso lo que hay que hacer, ¿ya? En la clase pasada, ¿ya? Por lo tanto, ustedes acá tienen el video donde les va a mostrar paso a paso cómo debió haber sido desarrollada la tabla que acabo de mostrarles. Cómo se aplicaba la función SI, cómo se hizo el cálculo del valor neto, del IVA, cómo se sumó el valor líquido y cómo se aplicó la función SI, ¿ya? Entonces, en ese video de la clase pasada está el ejemplo, 1 a 1, ya paso a paso. Y también está en PDF los valores que debieron haberle dado en esa misma tabla. O sea, una vez que ustedes vean el video, lo comparen con lo que ustedes tenían hecho, pueden ir a chequear también este documento, que es un archivo PDF donde les muestra los valores que a ustedes tendrían que haberle resultado aplicando bien la fórmula. Luego de eso, ya vamos a generar un segundo trabajo, que es en el mismo archivo que quedó guardado la semana pasada. Le vamos a agregar ahora una hoja más.
Por lo tanto, la semana pasada decía que una vez terminado eso, ¿ya? Había que copiar la hoja de telefonía, porque así le pusimos a la hoja 1, en una hoja 2. Y esa hoja 2 le íbamos a poner el nombre telefonía sí. Y eso es lo que vamos a ver hoy día. Y las instrucciones se encuentran en un documento que se llama Diagnóstico 2020, pero el segundo, el 2. ¿Ya? El de la semana pasada era el 1, ahora vamos a trabajar con el 2. El ejercicio de la semana pasada se encuentra en este video resuelto, en el ejercicio diagnóstico 1, que es de la semana pasada, y hoy día ya vamos a ver lo que corresponde a ese segundo ejercicio. Entonces nuestra actividad es seguir practicando la función sí, ya bajo otras propuestas más que vamos a ver. Hoy día no hay ningún cálculo, solamente revisar la función sí. Por lo tanto, hay un video que es el ejercicio el ejercicio diagnóstico 2, que era lo que ustedes tendrían que haber hecho la semana pasada, ¿ya? Y vamos viendo. En la semana pasada era lo que había que hacer. Es la misma planilla, solo que, recuerden, le íbamos a agregar estas columnas. La columna código, la columna sexo, la columna número y la columna característica, ¿ya? Pero lo íbamos a insertar y luego solamente trabajar con las funciones sí. Por lo tanto, para que eso tenga sentido, si hay algo que no se escucha, me van avisando, ¿ya? Lo vamos a trabajar con el mismo ejercicio de la semana pasada. No hay que hacer uno nuevo, es la misma planilla, ¿ya? Para que después se orienten, ¿ya? Aquí están los dos documentos que nos van a servir ahora, ¿ya? Y este video es el que muestra lo que vamos a desarrollar hoy día, ¿ya? Hoy día lo vamos a hacer en forma práctica, pero si hay algo que no quedara claro, entran a este video, ¿ya? Donde se muestra la información del trabajo que vamos a hacer hoy. Entonces, vamos viendo. Hola Lorena, perdón, ¿cómo estás Lorena Cortés? Vamos a pasar asistencia al tiro ahí a la Lore. Lorena, ¿me escucha? Lore, ¿me escucha para seguir hablando? Lorena, ¿me escucha? Ya, Lore, ¿me escucha? Sí, me escuchas. Lorena, ¿me escuchas? Ya, estaba mandando un chat ahí a la Lore para ver si me escucha. Ya. Entonces, les dije que íbamos a trabajar con la planilla de la semana pasada. Y vamos a ir siguiendo las instrucciones. Ya, recordemos, dice que esta misma planilla, que ya está hecha, la debemos traspasar a una segunda planilla. Observen bien, para poder traspasarla, no debo marcarla, ¿ya? No debo generar esta, ¿ya? No debo marcarla, no es necesario, porque si no se me va a perder el formato. La voy a traspasar de la siguiente manera. Me ubico donde dice telefonía 1, que era la hoja 1 antes, presiono el botón derecho del mouse, busco la opción que dice mover o copiar. Como necesito una copia, la voy a poner al lado de la anterior y abajo marco el cuadro que dice crear una copia y observen, voy a pinchar telefonía y voy a poner telefonía y aquí ellos ponen el número 2 porque no pueden haber dos nombres iguales, ya, de hoja, pero es la misma, ya. Y la instrucción decía que a esta telefonía, la segunda, había que cambiarle el nombre y ponerle telefonía sí. Entonces, entre paréntesis, le vamos a poner la palabra sí. Ahora, ¿por qué de esta manera poder identificarlo? Ustedes la pueden identificar de otra manera si gustan, pero en este caso es para que nos quede claro que hay que trabajar con las funciones sí solamente en esta segunda hoja, ¿ya? No hay que hacer nada más. Ahora, estas instrucciones que están acá ya no le pertenecen, por lo tanto yo podría, una opción, eliminarla, pero tengo que eliminar las líneas y me voy a demorar mucho. Entonces yo voy a hacer lo siguiente, voy a marcar por el borde las líneas, botón derecho, elijo la opción eliminar y se eliminaron completamente todas las líneas. Aquí miren,
hay un formato distinto y si observo en la parte superior se marca la alternativa de combinar y centrar celda, eso lo desactivo y ahí quedamos listos. Pero ahora, ¿cuáles serán las instrucciones que hay acá? Vamos viendo si es que yo voy a dejar de compartir esto porque les voy a mostrar algo más para que ustedes vayan chequeando. ¿Quién se nos unió? La Paloma. Ya. Paloma Díaz. En Windows ya existe una función que se llama recorte. Tal cual, ya. Una función que se llama recorte. Ustedes la pueden buscar en el buscador de Windows donde aparece la lupa y eso les va a permitir, así como cuando uno saca un pantallazo, en este caso vamos a recortar. ¿Qué vamos a recortar? Vamos a venir aquí a revisar los trabajos que tenemos. Ya tenemos el diagnóstico 2, ese es el ejercicio que había que hacer y aquí tenemos nosotros las instrucciones. Así que voy a hacer, activo esta herramienta que se llama recorte, le digo nuevo y voy a marcar las nuevas instrucciones. Por ahora nada más que para no tener que volver a escribirlas, ¿ya? Entonces saco un pantallazo de lo que me corresponde. Y necesitamos ir al Excel. Ahí estamos compartiendo, lo tengo acá, ¿ya? Deberíamos eventualmente, vamos a ir a la herramienta, a decirle que eso que está ahí, lo necesito copiar, y lo voy a poner en esta zona. Y aquí tenemos la imagen, ¿ya? De las instrucciones que teníamos antes. Ahora, veamos, me dice que hay que insertar campos, el campo código, sexo, número y característica. Ya, si nos recordamos un poquito, el campo sexo y el campo código y el campo sexo nos pidió que lo insertáramos entre nombres y región. Por lo tanto, tengo presionado el botón izquierdo y después con el mouse selecciono las letras de las columnas, presiono el botón derecho, hago insertar y me van a quedar los dos espacios. Estamos listos. Ahora escribimos el campo código y el campo sexo, ¿sí? Luego me decía que entre región y tipo de fono íbamos a poner número. Ya elegimos la opción insertar y aquí va la opción número y luego entre ciudad y tipo de fono característica. Entonces me ubico en la columna J en este caso y escribo el campo característica, ¿ya? Está hecho eso. Me falta un poquito de espacio, lo puedo correr, ¿ya? Y ahí lo tenemos. Tenemos listos los cuatro campos insertados. Ahora, ¿qué más me dice? Que en el campo código escriba o deje los caracteres M y F según corresponda. El M va a ser para masculino y el F para femenino. Por lo tanto, voy a ir mirando los nombres, ¿ya? Al ir mirando los nombres, vamos a ir marcando. F, ya M para los masculinos, F para los femeninos. Si me equivoco, me avisan. ¿Ya? Si hay alguien que considera que el nombre está mal, me avisa. Ya, ahí tenemos puestos los códigos. M masculino y los F los femeninos. Luego me dice, en las instrucciones dice que en el campo sexo vamos a utilizar la función si para determinar que si los códigos son M, tiene que decir masculino, y si el código es F, va a decir femenino. Ahora, el código lo encontramos acá, en la columna E, por lo tanto, me ubico en la celda donde voy a aplicar la función si, busco la función, tengo una función si que está acá, y la prueba lógica es la pregunta que yo voy a hacer, y la pregunta es, si en el campo código, es decir, en este caso la primera celda, E4, es igual, y voy a poner una letra que tiene que existir en el campo código, en este caso, es igual a M, si eso es verdad, aquí debería ser, o decir masculino, automáticamente voy a poner las comillas, de lo contrario, femenino, ¿ya?
Listo. Voy a hacer doble clic en la esquina y se copió la fórmula y va considerando donde está la F femenino, F femenino, F femenino, F, la M masculino y así. En el campo número me dice que depende de la región. Si dice Atacama, dice Coquimbo. ¿Y dónde dice Atacama y dónde dice Coquimbo? En la columna G. Entonces debo preguntar por la primera columna, o sea, perdón, por la primera celda que se encuentre en esa condicionante. Me ubico aquí donde está vacío, donde tiene que ir la función sí, ¿ya? La voy a buscar, la función sí, y la prueba lógica es la pregunta, y la pregunta tiene relación con lo que hay en G4, que si eso es igual a Atacama, si eso es verdad, va a salir un 3 romano, de lo contrario, un 4 romano que indica la región, tercera y cuarta región. Me ubico en la esquina, doble clic, listo, ya está copiado, ¿ya? Eso, aprovechando que está marcado, lo puedo dejar en el centro. Luego, las características, ¿ya? Las características iban a depender del fono, y donde si en una de las celdas dice que es móvil, aquí va a salir la palabra celular. Si dijera fijo, va a salir escritorio. Por lo tanto, me voy a buscar la función sí, ya está lista, y la hago con ayuda, ¿ya? Entonces me dice que debo ver la condición del tipo de fono. En este caso K4. Si K4 es igual a móvil, ¿qué tenía que decir? ¿Alguien se acuerda qué tenía que decir? Gabriela, Paloma, ¿alguien se acuerda? Celular. Celular, entonces eso se escribe ahí, ¿ve? Y de lo contrario, pero bien escrito. ¿Y de lo contrario qué tiene que decir? Escritorio. 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 Y hacemos doble clic, la fórmula está copiada, ahí está listo el ejercicio. Está listo, terminado. Y como hay que mantenerle el nombre que tenía antes, y yo lo saqué del mismo lugar, lo actualizamos y queda guardado, debería haber quedado guardado con el mismo nombre, ¿ya? Pero lo vamos a ir a buscar. Yo lo tengo acá escrito, ¿ya? Ya, ahí lo tenemos listo, está guardadito. Aquí tenemos los dos, ¿ya? Telefonía y el telefonía sí, ¿ya? Telefonía, hicimos cálculos de suma, calculamos porcentaje, aplicamos la función sí. El telefonía sí es solamente función, en este caso, sí, ¿ya? Insertar y aplicar la función sí, ni un otro cálculo más, ¿ya? Preguntas. Acepto preguntas. Dudas. ¿Alguna? Profe, después de que ya tengo todo eso hecho, lo guardo nomás, ¿cierto? Solamente lo guardas porque ese archivo tú lo recuperaste, tú lo abriste, Sí. es el de la semana pasada. Como no le vas a cambiar nombre, ¿ya? Entonces se guarda igual, tal cual, ¿ya? Solo le cambio el nombre a la hoja 2 donde realizo como la de esta semana, una cosa así. Exacto, donde se copió la hoja 1, se copió la 2 y eso y eso es lo que se actualiza en este caso en el sistema, ¿ya? Después lo dejo tal cual. Exacto, queda tal cual. Sí. Ya, profe, igual cualquier duda le escribo al nuevo. Sí, ya, profe, gracias. No, pero no se vaya todavía si todavía no terminamos. Ahora viene la nueva tarea. Pero gracias por la pregunta. Ah, sí. Viene la nueva tarea. ¿Ya? Vamos a compartir el Edmodo, ¿ya? Perdón. Porque, vamos viendo acá, vamos a observar lo siguiente. Esto es lo que ustedes acaban de hacer. Y ahora, por si acaso, en la clase de hoy día también viene este archivo. Es para que ustedes revisen las fórmulas, ¿ya? En el primer ejercicio debieron haber usado fórmulas parecidas a estas, ¿ya? En el IVA habían 3 maneras de poder calcular el IVA, observen, ¿ya? No existía solo una manera, ¿ya? Para que lo tengan claro. Y el ejercicio de hoy día debieron haber aplicado este tipo de funciones sí. ¿Se entiende? Espero. Y luego, este es el ejercicio 3. Este va a ir en la tercera hoja.
van a ser estos cuadritos, una columna, otra columna, aquí hay una columna de espacio, ya, por si acaso. Y lo que van a hacer, a ver cómo se las ingenian, es copiar estos datos. O sea, esta hoja se va a llamar copiar datos en hojas, ¿ya? Esta es la hoja 3. ¿Y qué van a traer para acá? Van a vincular los datos que están en la hoja 1 o en la hoja 2 para que se copien automáticamente acá. Ustedes no los van a escribir, van a vincular, ¿ya? A ver cómo lo hacen. Lo único que les voy a dar como secreto en este rato es que se empieza con el signo igual en cada una de estas celdas de color. ¿De qué color la ven ustedes? Yo la veo entre medio anaranjado, medio café, pero cada una de ellas empieza con un signo igual. Y después hay que ir a buscar el dato en la columna donde esté o en la hoja donde esté para que ustedes puedan, en este caso, aplicarlo, ¿ya? Se los voy a dejar de tarea. Va a ser interesante, va a ser entretenido, ¿ya? Por lo tanto, aquí está, en las instrucciones, está lo de hoy día, ¿ya? Está todo para poder trabajar el ejercicio. Recuerden, en ese ejercicio que se llama ejercicio diagnóstico 2, está lo que acabamos de ver. Cómo se aplica la función sí en cada una de las columnas. Cómo se inserta la columna primero, cómo se aplica la función sí, y luego abrir este diagnóstico 2020, pero ahora la hoja 3. Y esa hoja 3 se iba a guardar como copia de datos, ¿ya? Y se sigue guardando con el mismo nombre, ejercicio diagnóstico con su nombre y apellido, ¿ya? Y lo van respaldando en la mochila. Porque este trabajo yo se los voy a pedir, ¿ya? Pero lo primero lo tienen que tener terminado. Bueno, aquí están los mismos documentos que yo le acabo de mostrar, donde dice soluciones de los ejercicios diagnósticos. Están todas las fórmulas que ustedes debieron haber aplicado, y este diagnóstico 2020, el 3, es el nuevo desafío, que es de qué manera, sin tener yo que escribir los datos, puedo traspasarlos de la hoja 1 o de la hoja 2 automáticamente a mi hoja 3, sin que yo pueda cometer un error de digitación, ¿ya? Para eso se desarrolla. Veamos. Preguntas. Paloma Díaz, dígame. Paloma, le escucho. Profe, no he preguntado nada. Ah, que tiene la manito levantada, ¿ya? Ah, sí, la levanté recién con la pregunta, como no la había leído, pero después ya había levantado la mano. Ay, vale, ya. Entonces, Gabriela, ¿alguna pregunta? Profe, el número 3 también se guarda junto con lo otro. Claro, ya tienes la hoja 1 como telefonía, la hoja 2 telefonía sí, y ahora va a haber una hoja 3. La hoja 3 tú la vas a hacer de acuerdo a ese formato, y hay que preocuparse de que cada uno de los datos tú los vas a ver, cada una de esas celdas va a empezar con el signo igual, pero tienes que ir a buscar los datos, ya sea a la hoja 1 o a la hoja 2. Y eso ¿ya? No hay que, ustedes no tienen que escribir, o sea, si bien ustedes van a ir a la hoja 1 y van a ver cuál es el valor mínimo de cierta cosa, ya de los registros, pero ustedes no lo van a escribir, no van a poner, el 101, el 102, no, sino que de qué manera ustedes hacen que ese valor se copie automáticamente en el 3. ¿Ya? No hay que escribirlo, ustedes van a tener que aplicar una pequeña fórmula de vinculación que empieza con el signo igual, puro signo igual, y se van a la hoja 1 o a la hoja 2 para sacar ese dato, y se copia automático, así evitamos errores de digitación, ¿ya? Ya. Andrea, ¿alguna pregunta, hija? Andrea, ¿está todo clarito? Lorena, ¿alguna pregunta? Sí, profe, está todo claro. Ya, qué bueno. Lorena, ¿alguna pregunta? Lorena, ¿alguna pregunta, hija? Vamos, mientras la Lore me contesta. Valentina, ¿alguna pregunta? Ya, qué bien. Y la Monse, que despertó tarde. ¿Alguna pregunta, Monse? Montserrat, ¿alguna pregunta? Montserrat. Preguntas. Ya. Mientras me hacen o piensan alguna pregunta, si es que lo hubiese,
Les recuerdo, este ejercicio se los voy a solicitar, ¿ya? Este ejercicio va a tener que tener las 3 hojas. La hoja llamada telefonía, la hoja llamada telefonía sí, y la hoja llamada copia de datos, ¿ya? Cuando yo se los pida, los tienen que tener listo. Y ahí yo me voy a entretener revisando. Preguntas, consultas. Preguntas, consultas. Datos, preguntas, consultas. ¿Alguna, muchachas? ¿No hay? Bueno, de todas maneras les recuerdo, en las clases que he ido subiendo al Edmodo están los videos explicativos también de cómo se desarrolla la hoja 1, cómo se hace la hoja 2. Y la hoja 3 se los voy a entregar la próxima semana. Primero tienen que pensarlo, tienen que idear alguna manera de poder llevar esos datos hacia la hoja 3. ¿Ya? Bueno, mis niñas, si no hay consultas, si no hay nada más, estoy a su disposición a través del Edmodo y a través del correo electrónico. ¿Ya? Entonces, nos vemos, cuídense, hasta el próximo martes, ya, les va a tocar más tarde la clase, ¿ok? Ya. Más tardecito, profe. Ya, chao, Ya, que profe, descansen. chao, profe. Igual, que esté bien. Igual, ustedes.